Había subido por WhatsApp los videos, uno del programa, ahora vamos con insuficiencia renal, puede ser aguda, que es el deterioro de la función renal expresado por aumento de la urea y de la creatinina, y esto no debe durar más de 3 meses, o la crónica, cuando uno se hace referencia a la insuficiencia o a la enfermedad renal crónica, que es el tiempo es mayor a 3 meses. También podemos ver o decir que la clasificamos en prerrenal, por ejemplo, cuando la dificultad o la falla antecede al riñón anatómicamente, o sea, por ejemplo, en un cuadro de hipovolemia o deshidratación. Renal, un ejemplo serían los nefrotóxicos, o porrenal, las obstrucciones al flujo renal, como por ejemplo puede ser una patología prostática en el hombre, o un CA avanzado que con fibrosis del retroperitoneo o metástasis en el retroperitoneo, que bloquean los uréteres, por ejemplo, los cánceres ginecológicos en las mujeres, que producen insuficiencia renal porrenal. El diagnóstico de la insuficiencia renal, en el diagnóstico de la insuficiencia renal es muy importante tener presente el aspecto clínico, o sea, la anamnesis. Y ahí tenemos que tener en cuenta que un cuadro de insuficiencia renal agudo puede asentar sobre una patología renal crónica o ser agudo, y van a tener diferentes evoluciones. Hay obstrucción, o sea, puede deberse realmente una causa obstructiva la patología renal, la insuficiencia renal. Hay reducción del volumen efectivo circulante, como para pensar en que la cosa puede estar determinada como un fallo prerrenal. Hay oclusión de un vaso grande, una trombosis, por ejemplo. Puede haber una enfermedad parenquimatosa diferente a la necrosis tubular aguda, como por ejemplo la glomerulonefritis. Esas preguntas nos van a orientar con respecto a la etiología o la topografía de dónde está el problema. Otros parámetros que pueden sugerir la causa de la insuficiencia renal, perdón. Otro auxiliar que tenemos para el diagnóstico sería el laboratorio, aparte del examen clínico y de la anamnesis. Sabemos que la urea y la creatinina son los dos parámetros del laboratorio que van a estar elevados. Y lo otro a tener en cuenta es la orina completa y el sedimento urinario. Esos son el laboratorio mínimo que uno puede pedir, digamos, a donde va a buscar la naturaleza del fallo renal. Urea y creatinina, orina completa, y más de la orina completa, el sedimento urinario. Algunos aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo en la insuficiencia renal aguda prerrenal, en un primer momento aumenta más la urea que la creatinina. Siempre sucede eso. También en la ira prerrenal, la creatinina suele fluctuar en concordancia con el estado de la volemia. Y eso se refiere que en un primer momento, la creatinina, cuando existe el déficit circulante, por ejemplo, una hemorragia aguda, que se lleva puesto el riñón, por así decirlo, si uno comienza a compensar ese déficit mediante la hidratación, la creatinina puede descender, y si de nuevo, por alguna otra causa, un resangrado o lo que fuere, ponen en jaque, digamos, la circulación renal, esa creatinina de nuevo va a volver a elevarse. La creatinina suele aumentar a las 24 o 48 horas después de la isquemia renal, o por ejemplo el uso de contrastes nefrotóxicos radiológicos, y suele alcanzar el pico en los 3 a 5 días y descender a la semana, a diferencia de lo que ocurre en las causas renales, como por ejemplo en la necrosis tubular aguda. Otros parámetros que sugieren o que nos orientan hacia la causa de la insuficiencia renal aguda son el hemograma. La presencia de anemia nos va a orientar siempre. Si el paciente tiene una anemia importante, o sea, una hemoglobina menor de 7,
nos orienta para la patología o la enfermedad renal crónica o la insuficiencia renal crónica, como solíamos decir. En general, el paciente con insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica tolera niveles de hemoglobina bastante bajos, tan bajos como, por ejemplo, algunos pacientes concurren con hemoglobinas de 7, de 5, muy bajitos. La trombocitopenia o la eosinofilia también suele estar presente. En cambio, en la insuficiencia renal aguda, el hematócrito capaz que no esté alterado y el valor de la hemoglobina no tampoco. Eso es un gran aliado a la hora de tratar de establecer el tiempo de la insuficiencia renal y la característica, si es aguda o crónica. La calcemia también es importante, la creatinina-fosfoquinasa y la presencia de la uricemia. En el sedimento de la orina, dentro de lo que es el examen de la orina completa, vamos a tener que buscar la presencia de células, cilindros y cristales. En la insuficiencia renal aguda prerrenal, el sedimento suele ser normal o bien contener cilindros y halinos. Los cilindros y halinos son aquellos que se producen por la concentración de la orina y que son la agregación de los componentes normales de la orina. En la ira posrenal, o sea, en la que es por obstrucción, por ejemplo, un CA de próstata, suele ser normal, o aunque algunas veces puede verse hematuria o leucocituria según la causa de la obstrucción. En la necrosis tubular aguda, o sea, renal, isquémica o nefrotóxica, que se observa en el 80%, lo que se observa en el 80% de los casos son cilindros granulosos o cilindros de células epiteliales desprendidas o células epiteliales aisladas, y también puede haber microhematuria, o sea, cilindros hialinos en la prerrenal, cilindros granulosos en la necrosis tubular aguda. Los cilindros hemáticos son características de las enfermedades glomerulares agudas, las glomerulonefritis, y a menudo se asocian con la presencia de hematíes dismórficos. La hematuria, como para orientarse topográficamente, uno tiene que los dismórficos, o sea que los glóbulos rojos deformados, es porque han pasado a nivel del riñón, o sea, son altas, las hematurias son altas, glóbulos rojos dismórficos o deformados se diría. En cambio, los glóbulos rojos que mantienen su forma, o sea, son bicóncavos, ya nos habla de una hematuria baja. Por ejemplo, la asociada a un cáncer de próstata, o la asociada a una litiasis urinaria, o una cistitis hemorrágica, por ejemplo. Esa es la diferencia. En las nefritis, que son inflamaciones, en las nefritis intersticial que suelen observarse cilindros leucocitarios y granulosos. Aunque la presencia de eosinofiluria sugiere nefritis intersticial alérgica, también puede haber este tipo de cilindros en la enfermedad arterioembólica, en las glomerulonefritis proliferativas, pielonefritis, cistitis y prostatitis. Los cristales, la presencia de ácido úrico, además de que en la insuficiencia renal aguda prerrenal, sugieren nefropatía por uratos. Los cristales de oxalatos y de hipurato se ven en la intoxicación por etilenglicol o polietilenglicol o metilenglicol. La hemoglobinuria y la mioglobinuria nos hablan de hemólisis o de rhabdomiólisis, respectivamente. Finalmente, la proteinuria es inferior a 1 gramo por día en la ira isquémica o en la nefrotóxica, mientras que grados superiores de proteinuria, por ejemplo, más de 3,5, sugieren una enfermedad glomerular o mieloma. La proteinuria de rango nefrótico asociada a insuficiencia renal de forma simultánea sugiere nefritis intersticial alérgica por AINES, rifampicina o interferón. También se puede establecer una serie de diferencias entre la ira prerrenal y la ira renal a través de análisis bioquímicos de la orina, en los cuales se puede, algunas veces, no en todas, hacer un diagnóstico diferencial. O sea, se mide
el sodio en sangre y en orina y se establece la excreción fraccional de sodio. Otra forma también de establecer una diferencia entre una y otra es la densidad. Bueno, la densidad de la orina, ustedes saben que es comparada con el del agua, es 1.018 en la prerrenal, mayor a eso o menor sería 1.012. No es 1000 como decimos habitualmente, ¿no? La fracción de excreción de urea, estos pueden ser útiles cuando uno está ya tratando de analizar, digamos, si el problema es prerrenal o renal. Algunas veces pueden establecerse con certeza ese tipo de determinaciones. La mayoría de las veces esto no está disponible en forma habitual, ¿no? En las imágenes, la ecografía suele ser la prueba inicial de elección, ya que puede definir el tamaño renal, el grosor de la cortical y la diferenciación o la relación córtico-medular. Y también la ecografía puede ver la presencia de dilatación de las vías urinarias en caso de obstrucción. La tomografía es útil para definir un nivel de obstrucción y si hay sospecha de afección de grandes vasos, por ejemplo, una obstrucción de las arterias renales, eso se hace mediante ecografía Doppler o angioresonancia, nos aproximan al diagnóstico. El tratamiento. En el tratamiento podemos hablar del etiológico. En el caso de la insuficiencia renal aguda prerrenal, hay que restablecer la perfusión renal. Supongamos un paciente tiene una diarrea profusa o un tercer espacio o pierde líquidos por vómitos abundantes, la cuestión que queda sin volumen circulante efectivo y hace el fallo renal. ¿Cómo se restablece o cómo se trata eso? Con líquidos, ¿no? ¿Qué líquidos? Y entre cristaloides y coloides tenemos que elegir los cristaloides. Los coloides no han demostrado, o sea, la albúmina, por ejemplo, que es un coloide, no ha demostrado mejorar sustancialmente la efectividad de tratamiento por sí misma, sino que los cristaloides siguen siendo los líquidos de elección. ¿Cuál cristaloide? Y la solución fisiológica, la solución salina del 0,9%, la solución fisiológica que existe en todas las instituciones de salud. Viene en un frasco de 500 mililitros y es por así decirlo, como decimos, el suero más común en todos lados. En cambio, si la hipovolemia, por ejemplo, es la que determina la hipovolemia es causada por una hemorragia, lo que tenemos que tratar de restituir es el concentrado de glóbulos rojos, o sea, una unidad de sangre. Sangre dice uno genéricamente, pero en realidad son glóbulos rojos sedimentados o glóbulos rojos concentrados, o sea, mediante transfusión sanguínea. El tratamiento específico, no hay un tratamiento específico exactamente como para decir que con tal o cual droga uno va a restituir la función renal, no lo hay. Sí hay dos medidas que las resalta el texto, el libro, que se deben evitar y que son muy comunes de hacer hasta el día de hoy, digamos. A pesar que hace muchos años se demostró que esto no tiene una efectividad o una eficacia demostrada, que es la dopamina. La dopamina a dosis bajas, la dopamina tiene una dosis renal, como se dice, que es baja, una dosis presora también, que es más alta. Antes se usaba infusión de dopamina a dosis renales pensando que de esa forma uno aumentaba la perfusión renal y podía manejar mejor los volúmenes. Pero se ha visto que no solo no modifican la historia de la insuficiencia renal, sino que inducen problemas de arritmia, inducen problemas aparte del probable beneficio ese de convertir, por ejemplo, una insuficiencia renal oligoanúrica o oligúrica en no oligúrica o no oligoanúrica. O sea, la dopamina lo que hacía antes era, en alguna forma,
inducir a que ese riñón produzca orina en volumen, pero no modificaba la capacidad de depuración. Entonces, no usar dopamina a las famosas dosis renales. En la práctica se sigue viendo, ¿no? Se sigue viendo infusiones de dopamina. La otra es la utilización prolongada de furosemida, dosis alta, en la insuficiencia renal oligúrica. Tampoco es una práctica, digamos, que lleve a buen puerto, al contrario, los niveles de urea se ven aumentados y la toxicidad renal es peor, digamos. Sí, lo que se puede hacer con la furosemida, que es un diurético de asa, es un bolo de furosemida, y una vez que uno ha conseguido con el bolo una respuesta, se la puede dejar en perfusión continua con una respuesta diurética adecuada, que es un incremento del 30% en el flujo urinario. O sea, no infusión continua por tiempo prolongado de furosemida en la ira oligúrica, sino un bolo. Si ha aumentado el 30% de la producción de orina, bueno, se puede tener una infusión continua, más bien a dosis conservadora. En la ira obstructiva, el tratamiento, o sea, en la postrenal, el tratamiento se dirige a tratar la causa de la obstrucción, aunque a veces requiera una resolución temporal, por ejemplo, mediante una nefrostomía percutánea, que es el implante de un catéter implantado en la región lumbar, mediante una técnica de Seldinger que se llama. Uno introduce un catéter a nivel del seno renal y de esa forma recoge la orina para franquear, digamos, la obstrucción, y de esa forma evitar que el riñón entre en fallo renal agudo debido a la obstrucción. Bueno, sondaje vesical o punción suprapúbica también son otras alternativas propuestas hasta instaurar un tratamiento definitivo, como por ejemplo sería una cirugía de próstata en el caso de que la obstrucción esté a ese nivel. Y la diálisis, el tratamiento sustitutivo renal, tiene como objetivo el tratamiento de las complicaciones. Las complicaciones son la hipervolemia, los trastornos electrolíticos y la uremia con el síndrome urémico. La diálisis va a evitar esas complicaciones hasta que se produzca una fase de recuperación. En el caso de que lo agudo, digamos, sea reversible, si no quedará el paciente en una diálisis crónica. ¿Cuáles son las indicaciones de diálisis en agudo? Eso es muy importante que lo sepan y lo memoricen, ¿no? Porque esto sí es de todos los días, ¿no? La oliguria, diuresis menor de 200 mililitros durante 12 horas, o la anuria, diuresis menor de 50 mililitros durante 12 horas. Las complicaciones relacionadas a la hipervolemia también es una indicación de diálisis, o sea, el edema agudo pulmonar que no responde a diuréticos. La hipercalemia, con valores de potasio mayor de 6.5 miliequivalentes por litros, con cambios en el electrocardiograma. ¿Recuerdan los cambios del electrocardiograma de la hipercalemia? ¿Alguno se acuerda? ¿Cómo estaban las T en la hipercalemia? Picudas. Son prominentes, profe. Eso, picudas. La vez pasada a un grupo les he hecho ver un electro de un potasio de 7 con T picudas. Es importante recordar esos datos así, porque por ejemplo hay veces que puedes no tener ionograma, pero tienes un cardiógrafo, y de acuerdo si haces seriado el electro, y si estás haciendo por ejemplo un tratamiento polarizante para evitar que el potasio siga subiendo,
En vez de seguirlo con laboratorio, lo sigues con el electro. ¿Mm? Bueno, entonces, repasando, oliguria, anuria, hipervolemia, hipercalemia, acidosis metabólica grave con pH menor de 720, que no responde a las medidas de tratamiento o de contrarrestar la acidosis, por ejemplo, con bicarbonato. Síndrome urémico, encefalopatía urémica, neuropatía, miopatía, pericarditis urémica. ¿Mm? O la intoxicación por droga o fármaco dializable. ¿Mm? Por ejemplo, una droga o un fármaco capaz de atravesar la membrana del filtro de diálisis. Esas son indicaciones de diálisis, ¿eh? De diálisis en agudo. Esto seguro, seguro, se lo van a preguntar en el parcial o en el examen, porque para un médico clínico o un médico en el contexto de áreas críticas, siempre se da la situación esta de determinar si un paciente es pasible de, primero, si es candidato a recibir la diálisis por su estado general, y segundo, digamos, la urgencia de dializarlo o no. ¿Mm? Entonces, si ustedes tienen un paciente que no está orinando en 24 horas, nada, que hizo un edema agudo de pulmón y que salió de ese edema agudo de pulmón con mucho sufrimiento, por ejemplo, que le hayan hecho NTG ustedes, o sea, drogas vasodilatadoras, a lo mejor lo han ayudado con un poquito de oxigenoterapia o ARM no invasiva, que encima tenga el potasio alto, ustedes ya saben, ese paciente se dializa, ¿no? O que esté persistentemente acidótico. ¿Mm? O que tenga, aparte de, qué sé yo, la oliguria o la anuria y tenga un sangrado digestivo por un síndrome urémico descompensado, ¿no? Esa gastritis hemorrágica urémica no va a mejorar con medicamento, va a mejorar con diálisis. ¿Mm? O que tengan un intoxicado con etilenglicol, que es el líquido de frenos de los autos, por ejemplo, una tentativa suicida en un paciente, no va a mejorar con tratamiento médico, va a mejorar con diálisis. Bueno, la prevención, la medida preventiva más eficaz es el mantenimiento de una presión arterial y un volumen intravascular adecuados, ¿no? Así, una correcta hidratación es capaz de prevenir la insuficiencia renal nefrotóxica. Otra medida preventiva en pacientes internados y no internados también es evitar los nefrotóxicos en lo posible, ¿eh? Los nefrotóxicos, tanto los antiinflamatorios, algunos grupos de antibióticos, algunos antineoplásicos, son nefrotóxicos conocidos, por ejemplo, en antibióticos los aminoglucósidos, la gentamicina, la amicacina, algunos carbapenem como el imipenem, el colistin, son drogas nefrotóxicas conocidas. Y si uno tiene una alternativa entre dos antibióticos y hay un paciente que tiene un toque renal, por ejemplo, es preferible a usar, qué sé yo, gentamicina o amicacina, y usar ciprofloxacina, por ejemplo, que no es nefrotóxica, comparada con los aminoglucósidos. ¿Mm? O usar analgésicos morfinosímiles en vez de antiinflamatorios no esteroides para el manejo del dolor. Bueno, depende del caso, pero hay que evitar en lo posible los nefrotóxicos. La diuresis alcalina, o sea, la diuresis inducida usando bicarbonato de sodio, está indicada para evitar la precipitación tubular del ácido úrico o metotrexato o en la rabdomiólisis. ¿Mm? Si se usa contraste iodado, por ejemplo, en un estudio, una coronariografía, en un paciente con un síndrome cardiorrenal, o sea, que tiene enfermo el corazón y el riñón, y uno tiene que usar, por ejemplo, lo va a estudiar por una posible patología coronaria, va a usar contraste iodado, pero en lo posible hay que hidratarlo con suero salino o una solución de bicarbonato previo
y posterior al estudio, para evitar que la nefrotoxicidad del contraste iodado. Hay otra droga que se usa en ese contexto, que es la N-acetilcisteína, a dosis de 1200 miligramos antes y el día del estudio, que también puede producir un cierto grado de protección. Pero la idea es mantener, en general, una buena hidratación, evitar nefrotóxicos, recordar la diuresis alcalina para determinadas cosas, sobre todo, por ejemplo, para la rabdomiólisis, y si van a usar contraste iodado, recordar que el paciente debe ir o bien hidratado o con una prevención con N-acetilcisteína. La vez pasada había una paciente joven en el sanatorio que hizo esas sesiones de entrenamiento intenso, una paciente jovencita, 23 años creo que tenía, antecedentes de hipotiroidismo e intolerancia a la glucosa, que hizo sesiones de eso que se llama spinning, pero muy fuerte aparentemente, muy intensa, y en el transcurso de la semana hizo varias consultas y terminó en terapia intensiva con una insuficiencia renal aguda por rabdomiólisis, que requirió tres sesiones de diálisis y después, menos mal que salió bien la paciente. Pero en ningún momento esa paciente, por ejemplo, había recibido tenía indicado diuresis alcalina cuando consulté y estaba a tiempo, digamos, como para prevenir que llegue a diálisis. Son diagnósticos así un poco raros, digamos. El pronóstico de la insuficiencia renal aguda no es muy bueno. La mortalidad, por ejemplo, de pacientes críticos en terapia intensiva, los cuales se le indica una diálisis, es mayor al 50%. Ahí dice se aproxima al 50%, pero en otros textos habla de entre un 50 y un 75% de mortalidad. Sobre todo si está asociada a sepsis y a fallo multiorgánico, ¿no? Es muy alta. La mortalidad en pacientes no críticos y con insuficiencia renal aguda menos grave va de un 15 a un 30%. Los factores que se asocian a mayor mortalidad están la edad, el sexo masculino, la oliguria, los eventos cardiovasculares, la sepsis y el distrés respiratorio. O sea que estamos ante una patología a tener muy en cuenta. Es muy frecuente ver pacientes con insuficiencia renal aguda, y también lo es ver pacientes con enfermedad renal crónica que entran en insuficiencia renal aguda por diferentes motivos. En áreas críticas siempre la sepsis se lleva a los primeros lugares. Así que, bueno, sumemos power, las dos presentaciones hechas en forma de video, para el cuestionario. El cuestionario se los voy a enviar este fin de semana y durante el transcurso de la otra, ustedes lo contestan así como hicieron con respiratorio. Por ahora, esto es todo por ahora. Nos estaremos encontrando.